El problema de la economía no son los salarios de los directivos. El problema de la economía es el expolio fiscal para mantener una masiva red clientelar de aristócratas del gasto político que viven de los ingresos fiscales que generan los productivos. El problema de España es que una persona como Yolanda Díaz gane más de 78.000 euros al año adicionalmente de todos los gastos pagados, su vivienda pagada, etcétera, y eso sea mucho más de lo que gana el directivo medio en una empresa española que son fundamentalmente pymes. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por seguirme, por suscribiros y por dejar vuestros comentarios y además darle un like a este vídeo. Lo de Yolanda Díaz no tiene nombre, o sea, no es una casualidad, es una política que es la de defender la envidia, el rencor y el enfrentamiento. ¿Qué es lo que dice ella? Dice que el problema de España es el salario de los directivos. Bien, el salario de los directivos en España no es particularmente elevado. Si vamos a las cifras de Randstad, nos muestra que un director de recursos humanos, un directivo financiero, etcétera, se mueven en salarios que están muy por debajo de lo que gana, por ejemplo, un asesor de alto nivel o un alto directivo del sector público y por supuesto, sin gastos pagados. Claro, porque Yolanda Díaz cobra de todos nosotros 78.200 euros más los gastos que pasa a los contribuyentes, más vivienda, etcétera. Mientras que, por ejemplo, una figura esencial para la buena marcha de la empresa, según Randstad, que es el consejero delegado, percibiría unos 100.000 euros brutos al año en pequeñas empresas, que son la inmensa mayoría de las empresas de España. Y eso, por supuesto, con toda la cantidad de riesgos, trabajo, etcétera. Una persona que además está produciendo, porque recordemos que lo que hace Yolanda Díaz es vivir de los que producen. Es muy importante, además, entender que el problema nunca es el de la remuneración de los directivos en empresas privadas, que depende de su junta de accionistas, que depende de su productividad, que depende de su trabajo y de lo que genera la propia empresa. No podemos olvidar que, por ejemplo, algo tan importante como un director de recursos humanos en España se mueve entre los 60.000 euros en las empresas pequeñas y los 160.000 euros brutos anuales. Atención a esto, según Randstad, pero es que esto es muy lejos de lo que gana del contribuyente, toda esa maraña de gasto clientelar y de personas que están alrededor del poder político, porque recordemos este factor esencial. Todos esos asesores, todas esas personas que se mueven dentro del poder político, ojo, cobran, uno, del sector productivo, dos, tienen toda una serie de gastos cubiertos, que no ocurre con todas estas personas que además, vuelvo a repetir, su salario depende de su productividad, cosa que no tiene nada que ver en el caso del sector público. ¿Significa esto que no tiene que haber salarios decentes en el sector público? Para nada. ¿Significa esto que no tiene que haber directivos en el sector público? Para nada. Pero decir que el problema de España son los directivos del sector privado, cuando España es un país que tiene un 85% de pequeñas y medianas empresas, que son fundamentalmente microempresas, que ni siquiera son estos niveles, estamos hablando de estos niveles para empresas ya consolidadas e importantes. La inmensísima mayoría de las empresas de España son microempresas, en las que el propio empresario es a la vez trabajador, es a la vez consejero delegado, director financiero, recursos humanos y de todo. Pero es que tenemos que entender que es completamente falso que en España haya un problema de excesiva remuneración de los directivos.
Si lo miramos en las empresas del IBEX, claro que los directivos cobran más, pero es que las empresas del IBEX son 35. Y además los directivos cobran más y cobran también mucho más los trabajadores que tienen posiciones medias y bajas, pero mucho más. Por eso, obviamente, se pelea la gente por trabajar en esas empresas, porque remuneran mucho mejor. ¿Por qué? Porque son más productivas, tienen mucho mayor tamaño, mucho mayor músculo financiero. Es decir, el problema no es introducir la envidia sobre el salario de los que más ganan en una empresa, generando y produciendo y dando valor a los accionistas. El problema es el expolio fiscal que sufren todos, desde el más bajo hasta el más alto, por mantener a todas esas estructuras clientelares y todo ese gasto político que Yolanda Díaz es instrumental a la hora de aumentar. Y no olvidemos que cualquiera de estos políticos que están todo el día hablando de redistribución viven de los salarios y de los ingresos fiscales que generan esas empresas, y lo más importante, cobran mucho más comparado con su productividad de lo que cobran los directivos en el sector privado. Por lo tanto, nadie ha hecho ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos. Nadie ha mejorado los salarios de las personas que cobran menos reduciendo los salarios de las personas que cobran más. Nadie jamás ha conseguido que el socialismo funcione. Pero lo que Yolanda Díaz tiene que hacer urgentemente es dejar de interferir en lo que hacen las empresas privadas, primero porque debería estar preocupada por el hecho de que hay 50.700 empresas cotizando menos que cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Debería estar preocupada por el hecho de que un salario de 1.100 euros al mes neto para el trabajador le cuesta a la empresa prácticamente 2.000 euros al mes. Debería estar preocupada porque la inmensa cantidad de impuestos que ha añadido al trabajo, a directos e indirectos, toda esa cantidad de impuestos hacen que los trabajadores tengan menos renta disponible y que España esté perdiendo en renta per cápita con respecto a los países de la Unión Europea. En vez de pensar en expoliar a los que producen más, lo que debería hacer es defender que haya más empresas, más directivos y con ello, desde luego, mejores y mayores salarios para todo. Dejar que las empresas inviertan. Nunca, jamás va a conseguir que mejoren los salarios más bajos con una estructura clientelar y de gasto político como la que están aumentando, en la que lo que están haciendo literalmente es un sistema de privilegios de una aristocracia del gasto público que encima va y ataca a los que le generan los ingresos para sobrevivir, porque esta es la clave. Y recordemos, si miramos los salarios medios en empresas pequeñas y medianas, que son la inmensísima mayoría de las empresas de España, ojo, son muy inferiores a los salarios que reciben, incluidos los gastos, incluidos los pagos que reciben a cuenta y todos los gastos que le cubrimos los contribuyentes son muy inferiores a los de los políticos. Así que no te engañen. El problema de España no son los salarios de los directivos. Tampoco es el problema de España el salario de los directivos del sector público. El problema de España es el expolio fiscal y el destrozo a la actividad empresarial que lleva a cabo el intervencionismo. Que no te engañen.